Un forastero sin nombre, un pueblo dividido por la codicia y una película que redefinió el western para siempre. Estas son 10 cosas que no sabías de Por un puñado de dólares. Dale like, suscríbete y prepárate para descubrir el lado oculto de este western. Un rodaje sin sonido. Todo fue doblado después. Durante el rodaje no se grabó sonido en el set. Esto se debió a la diversidad lingüística del equipo y al bajo presupuesto. Los actores hablaban diferentes idiomas, por lo que cada uno decía sus líneas en su lengua materna. Y luego todo fue doblado en postproducción. Un título improvisado a último momento. Originalmente, la película se titulaba El Magnífico Desconocido. Sin embargo, a solo 3 días del estreno, se cambió a Por un puñado de dólares. Clint Eastwood no fue informado del cambio y se enteró semanas después al leer una reseña en una revista. Un plagio que terminó en demanda. La trama de la película es muy similar a la del filme japonés Yojimbo de Akira Kurosawa. Esto llevó a una demanda por parte de los productores japoneses, quienes ganaron el caso y recibieron el 15% de las ganancias de la película. Una situación que se repetiría más adelante con otra de las películas de Leone. 7. Un elenco con nombres falsos. Para atraer al público estadounidense, muchos miembros del elenco y del equipo adoptaron seudónimos anglosajones. Sergio Leone fue acreditado como Bob Robertson y Ennio Morricone como Dan Savio. Un presupuesto ajustado y condiciones difíciles. El presupuesto de la película fue de aproximadamente $200,000. Esto significó que el equipo trabajó en condiciones precarias, sin electricidad ni baños en el set. Clint Eastwood recordó que tenían que hacer sus necesidades detrás de las rocas. El cigarro de Clint Eastwood casi lo hizo vomitar en cada toma. Ese cigarro delgado, colgado en la comisura de su boca, es parte de la imagen inmortal de su personaje. Pero Clint Eastwood odiaba ese cigarro. No fumaba. Y el tabaco barato que usaron le provocaba náuseas y dolores de cabeza durante el rodaje. Pidió no hablar mucho con el cigarro en la boca porque le revolvía el estómago. Sergio Leone insistió en mantenerlo. Ese cigarro es su sombra. Una música que redefinió el western. Ennio Morricone compuso la banda sonora utilizando instrumentos poco convencionales como silbidos, disparos y látigos. Esta innovadora música se convirtió en un sello distintivo del spaghetti western. Leone quería que la música no solo acompañara las escenas, sino que narrara lo que el protagonista no decía. Un director que se comunicaba con mímica. Sergio Leone no hablaba inglés y Clint Eastwood no hablaba italiano. Para comunicarse, Leone usaba gestos y mímica para dirigir a los actores. Esto se convirtió en una parte esencial de su estilo de dirección. Todo se dice con los ojos, no con las palabras. Esta tónica se repitió en las siguientes colaboraciones de Eastwood y Leone.
2. Un estreno retrasado en Estados Unidos. Aunque la película se estrenó en Italia en 1964, no llegó a Estados Unidos hasta 1967 debido a preocupaciones legales por la demanda de Kurosawa. A pesar de esto, la película fue un éxito rotundo y recaudó más de $14 millones en taquilla estadounidense. 1. Un personaje sin nombre que se convirtió en leyenda. El protagonista de Eastwood nunca recibe un nombre oficial en pantalla, solo una ligera mención como Joe. Los créditos lo llaman el hombre sin nombre, y esa decisión lo volvió un mito. Su frialdad, silencio y moral ambigua redefinieron al antihéroe moderno. No era el bueno ni el malo, solo era el que quedaba de pie. Por un puñado de dólares, no solo reinventó el western, sino que también demostró que con creatividad y determinación, una película de bajo presupuesto puede convertirse en una obra maestra. Dos hombres, un duelo y una recompensa que lo cambia todo. Pero detrás del spaghetti western más explosivo de Sergio Leone, hay una historia aún más intensa y más oscura. Dale like, suscríbete y prepara tu revólver. Estos secretos van a dispararte directo al corazón del viejo oeste. ¡10! La pistola más icónica del cine. Fue idea de Lee Van Cleef. El coronel Douglas Mortimer no solo trajo elegancia al duelo, también trajo su propia arma. Lee Van Cleef diseñó personalmente el revólver con mira telescópica. No estaba en el guión. Lo propuso para que su personaje tuviera un método más calculador y distinto al estilo impulsivo de Manco. Resultado: un ícono visual que redefinió el concepto de pistolero con clase. ¡9! El silbido legendario casi no ocurre. La melodía que todos tarareamos hoy, ese silbido hipnótico de Ennio Morricone, fue una idea de último minuto. El compositor estaba frustrado, no encontraba el sonido justo, hasta que recordó un disco viejo de música folclórica con silbidos andinos. Así nació uno de los leitmotivs más inmortales del western. No con trompetas, con un silbido que se siente como la muerte acercándose. ¡8! La cicatriz de Manco es un truco de maquillaje y de narrativa. Clint Eastwood insistió en que su personaje tuviera una cicatriz falsa sobre la mano. No se menciona, no se explica, pero él sabía que el público la notaría. Era su forma de sugerir que este hombre tenía un pasado brutal, un detalle mínimo, que cargaba años de historia sin una sola línea de diálogo. ¡7! La película fue un escándalo en Alemania. En su estreno, la muerte tenía un precio fue severamente censurada en Alemania. Cortaron escenas de violencia. El duelo final fue recortado. Hasta le cambiaron el tono al personaje de indio para hacerlo menos perturbador. La versión sin cortes no se vería en televisión alemana hasta los años 2000. Y sí, valió cada segundo de espera. 6. Jean-Marie Volonté estaba actuando, pero también perdiendo el control. El actor que interpretó al temible indio tenía un proceso artístico extremo. No usaba dobles
improvisaba frases enteras y durante el rodaje se encerraba solo durante días para encontrar el odio. Hay una escena donde realmente dispara sin previo aviso. El terror que ves en los ojos de sus compañeros no es actuación. 5. La muerte que no vimos, pero todos sentimos. En el guión original, el coronel Mortimer tenía un hermano asesinado por el indio. Pero durante el rodaje, Sergio Leone cambió la historia. Ahora es su hermana la víctima y también su motivo de venganza. Nunca lo dicen directamente, solo lo ves en una foto. Y en los ojos rotos del coronel cuando escucha la melodía del reloj. Ese cambio hizo que el duelo final no fuera solo un ajuste de cuentas, sino una elegía, un funeral a punta de bala. 4. Las monedas del duelo fueron un truco de edición magistral. La secuencia del duelo con el reloj musical y las monedas en el suelo fue una pesadilla de montaje. Leone y su editor, Nino Baragli, trabajaron durante semanas para lograr el tempo perfecto. Sin CGI, sin efectos digitales. Solo cortes, planos cerrados y silencios que hacen más ruido que cualquier disparo. Cine puro. 3. Clint Eastwood no sabía italiano, pero entendía la violencia. Durante el rodaje, todo el equipo hablaba italiano. Clint no entendía ni una orden. Pero había algo universal en lo que Leone quería: ritmo, gestos, miradas. Eastwood aprendió a actuar con el cuerpo. Y así creó al hombre sin nombre, seco, lacónico, letal. 2. El sombrero era un personaje más. Eastwood trajo su propio sombrero desde Estados Unidos. Lo había usado en episodios de Rawhide y no quiso cambiarlo. Leone lo entendió. Ese sombrero era el alma del personaje. Si el sombrero caía, algo importante había pasado. Hoy en día, ese mismo sombrero está en una bóveda. Y sí, hay seguros de miles de dólares sobre él. Uno. Sergio Leone estaba construyendo un mito desde el inicio. Muchos piensan que La muerte tenía un precio es solo una secuela suelta. Pero Leone ya planeaba una trilogía de mitología moderna. Cada personaje, cada duelo, cada silencio era parte de su visión. Transformar el western en ópera. Por eso esta película no solo funciona, resuena. Porque detrás de cada bala hay un eco de tragedia. La muerte tenía un precio, no es solo un western. Es una sinfonía de polvo, duelo y redención. Y ahora que conoces estos 10 secretos, vas a escuchar ese reloj con otros oídos. Eres polvo y pólvora. Una mirada entrecerrada al sol. Un poncho empapado en sudor, con olor a dinamita en la barba. Eres el bueno, el malo y el feo. Un duelo congelado en la historia del cine. Pero detrás de esos ojos entrecerrados y esos disparos rápidos, hay una película que casi se desmorona, sostenida por egos, accidentes y ambición operática. Así que ensilla tu caballo, enciende ese puro y prepárate para el duelo con las 10 cosas que no sabías sobre el bueno, el malo y el feo.
Se filmó sin guión, literalmente. Puede que parezca una película perfectamente coreografiada, cada mirada, cada silencio, cada disparo sincronizado al compás, pero aquí va la bomba. No había guión terminado. Sergio Leone, su director, básicamente improvisó. Sí, tenía una idea general de la historia. Pero, diálogos, el orden de las escenas, cosas menores. Muchos de los momentos más icónicos se inventaron en el momento, parchados entre Leone y sus traductores, ya que él no hablaba inglés y la mayoría del elenco no hablaba italiano. No fue una película escrita, fue descubierta como un tesoro enterrado en un cementerio olvidado. ¡9! Su música fue compuesta antes de empezar a filmar. Ese sonido no es solo una banda sonora, es su latido. Ennio Morricone no esperó a ver el montaje. Compuso el legendario tema antes de que se encendiera una sola cámara. Leone incluso ponía su música en el set para marcar el ritmo de las escenas, como si fueran videoclips en vivo. No fue editada con música, nació de ella. Por eso todo golpea tan fuerte. 8. Clint Eastwood se llevó su poncho y nunca lo lavó. Hay que darle crédito a Clint. Llegó a la película con 5 líneas de diálogo, un puro apretado entre los dientes y un poncho que podría ser más viejo que el desierto. Ese poncho lo usó en las 3 películas del dólar y nunca lo lavó. Ni una sola vez. Cuando llegó a El Bueno, El Malo y El Feo, ya había absorbido tanto sudor, sangre y polvo que probablemente tenía su propia historia. Olía como una leyenda, o tal vez a jabalí chiquitillo. 7. Eli Wallach casi muere. Varias veces. Ser el feo viene con sus riesgos. Pregúntale a Eli Wallach. En una escena, bebió de una botella llena de ácido limpiador. El equipo lo había usado para limpiar lentes y se les olvidó cambiar la etiqueta. Otra vez, estaba esposado a un cadáver sobre un tren en movimiento y se olvidaron la llave. ¿Y recuerdas el puente que explota? Cuando Wallach salió corriendo, estuvo a centímetros de ser decapitado por una pieza metálica. Si alguna vez te preguntas por qué Tuco está tan nervioso, es porque solo intentaba sobrevivir el rodaje. 6. No es estadounidense, pero se hizo pasar por uno. Puede que sientas El Bueno, El Malo y El Feo como una película americana. Los paisajes, los vaqueros, la rudeza, pero la verdad es que nació en Italia y se crió en España. Es un spaghetti western en cuerpo y alma. La mayoría de sus actores eran italianos o españoles, doblados después con mayor o menor precisión. Los únicos que hablaban inglés en el set eran Clint, Eli y Lee Van Cleef. Ese acento western tan icónico, magia de la postproducción. Es un sueño europeo del oeste americano, y eso la hace aún más western que el propio oeste. 5. Reciclaron sus propias escenas de guerra. Cuando Leone necesitó escenas de la guerra civil, no fue a Hollywood. Fue con un coronel del ejército de Franco. La producción hizo un trato con el ejército español. A cambio de buena publicidad, ellos aportaron 5,000 extras y todas las explosiones que quisieras. Pero aquí va lo bueno. Esos mismos soldados fueron reciclados para cada batalla, mismos extras, diferentes uniformes. Morían una y otra vez. No fue una película de guerra, fue un funeral cíclico. 4. Tenía un cuarto personaje, pero lo cortaron. Se le conoce por 3 hombres, pero alguna vez existió un cuarto. Originalmente, Ojos de Ángel iba a tener un joven aprendiz, un pistolero en entrenamiento que seguiría su crueldad. Leone incluso grabó algunas escenas
con el actor Al Murdoch. Pero el subplot ralentizaba el ritmo. Y como un mal duelo al mediodía, fue eliminado en la edición. Algunas tomas todavía existen, perdidas en planos abiertos. Un fantasma de personaje que nunca llegó al duelo final. 3. Fue despreciada como basura. Ahora es arte. Cuando llegó a los cines en 1966, los críticos le escupieron en la cara. Demasiado violenta, demasiado larga, demasiado rara. La llamaron caricatura, espectáculo, incluso enferma. Pero el tiempo tiene una forma graciosa de convertir bandidos en leyendas. Décadas después, El bueno, el malo y el feo es considerada una obra maestra, un plano para el cine moderno. Tarantino dice que es la mejor dirigida de la historia. Pasó de forajida a inmortal. 2. Estuvo a punto de perderse para siempre. A principios de los 2000, su versión italiana original, 14 minutos más larga, se creía perdida. Pero como oro enterrado en una tumba sin nombre, fue recuperada. Restauradores encontraron escenas perdidas, redoblaron diálogos e incluso trajeron de vuelta a Eastwood y Wallach para grabar líneas 35 años después. ¿El resultado? La versión extendida, que hoy los fans llaman definitiva. Resucitó del silencio del celuloide. Cada disparo y cada susurro intactos. 1. Cambió todos los finales del western después. Antes de esta película, los westerns eran limpios. Héroes con sombrero blanco, villanos con bigote retorcido, justicia con placa. Pero llegó esta obra maestra, brutal, irónica, sin parpadear. No solo torció la moral, la escupió. Hizo del héroe un oportunista, del villano una máquina y del gracioso un estafador con línea directa a Dios. Y ese duelo final en el cementerio Sad Hill convirtió la violencia en ballet. Enseñó que la tensión no se crea con acción, sino con tiempo. No solo terminó el género, lo reescribió. Es mito, espejismo, un himno a la avaricia, al polvo y al plomo. Casi fue un desastre. Se convirtió en una obra maestra. Y si algo aprendimos de cabalgar por estas 10 balas de trivia, es que a veces la línea entre lo bueno, lo malo y lo feo es solo una bocanada de puro. Suscríbete para más historias cinematográficas. Y recuerda, si algún día estás en un cementerio con 2 pistolas y 3 hombres, confía solo en la música. O mejor aún, sal corriendo